Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de lunes 22 de junio del 2026. Aquí con un videoblog más de Acrisolándonos, presentado a ustedes por el ingeniero Saúl Conchas y un servidor, Anastasio Conchas. Estamos con la China y sus sociedades secretas. Y ya hemos comentado pues que una sociedad secreta pues es una organización de personas que mantienen muchas peculiaridades de su organización en secreto, por eso son sociedades secretas, y incluso sus ritos, sus prácticas, pues las tienen en tal secrecía que prácticamente está prohibido para los miembros divulgar sobre todo aquellos aspectos que se consideran muy importantes, distintivos de las organizaciones. Ya hablamos también que hay varios tipos de sociedad secreta, o sea, con distintos objetivos. Las hay, dijimos, políticas, las hay de carácter religioso, las hay de carácter esotérico, prácticamente no exotérico, sino esotérico, místicas, pues misteriosas. Y hay actualmente varias sociedades secretas de alcance mundial, vamos a decirlo, de extensión mundial, y estamos por verlas, pero estamos en lo relativo a la China. Ya platicamos, ya vimos algo sobre sus sectas principales, el taoísmo y el confucianismo. Luego ya vimos la sociedad secreta de los compañeros CAP y platicamos que pues fue una organización que falló básicamente en sus objetivos porque estaba muy prestigiada la dinastía Han, lo platicamos ayer, y bueno, quedamos de que en que las sociedades secretas, esta fue allá en el año antes de Cristo, en 202, la dinastía Han duró del año 202 antes de Cristo al 220 después de Cristo, si mal no recordamos. Y en esa época fue cuando apareció los compañeros CAP, pero quedaron muy desprestigiadas las sociedades secretas porque la dinastía Han era promotora de la cultura, era vamos a decir, no era como la mayoría anterior y hasta posterior fueron algunas dinastías que se dedicaban mucho a los excesos sexuales, decretaban con aquella facilidad en las doncellas hermosas y pues se la llevaban que era para el harem del Hijo del Cielo. Fueron muchos abusos. Recuerden que hablamos de que la China vivió miles de años en el sistema feudal. El europeo fue mucho después. El chino fue desde mucho antes de Cristo y hasta después también. Bueno, salvo excepciones como la dinastía Han. Luego tenemos también por aquellos tiempos, bueno, un poco más para acá, cuando ya empezaron de nuevo las sociedades secretas, muchos años después, gobernaba la dinastía Qing, ya eran tártaros. Recuerden que los tártaros están al norte de China, igual que los mongoles.
por el rumbo del mar Caspio y siempre estuvieron tratando de hacer incursiones. Incluso pues llegaron a posesionarse de la China, aun cuando ya habían construido la muralla. La iniciaron en 303 antes de Cristo y duró 200 años su construcción, fue en 3 etapas y no fue suficiente para detener las incursiones tártaras, que de hecho llegaron a dominar totalmente la China y establecer por miles de años las dinastías tártaras. La China también ha sufrido bastante. Y ya muy para acá, en 1812, ya podemos hablar cuando reaparecieron las sociedades secretas precisamente para luchar por la salida de los tártaros del poder. No habían podido compenetrarse sanguíneamente con los chinos, aunque al final son una raza con muchas similitudes, ambas razas, igual los mongoles, pero entonces los chinos estuvieron tratando pues en el anonimato, en el silencio, hemos venido diciendo, de organizarse para sacar a los tártaros. Y ahí apareció, disculpen que lo lea, pero aprenderse nombres chinos no es una de enchilamiotra, decían antes, así de fácil. Hun Sin Suan, que estaba medio alucinado, dicen, y por allá en 1812, fíjense, 1812 ya se puede decir que fueron organizaciones contemporáneas, organizó la Asociación de los Adoradores de Dios Cristianizados y él ya por ahí por 1851 duraron muchos años organizándose, empezó a darle la batalla, logró crear un ejército muy grande, llegó a tener 100,000 soldados y que estaba medio deschavetado, y ya por 1853 sí logró varios triunfos y logró derrotar en varias batallas a los tártaros, que ya eran los dueños del poder, ya eran eran el imperio chino, los tártaros, y por esos tiempos Hung logró ciertas derrotas, logró debilitarlos, pero entonces entró un ejército, una incursión mongola, y desde ese tiempo se posesionaron luego los mongoles del imperio chino, y Hung quedó en la nada después de que fue quien prendió la mecha con su organización de la Asociación de los Adoradores de Dios Cristianizados, y pues acabó muy mal y murió realmente sin lograr grandes cosas para la China, casi como quien dice nomás cambiar de dictador. Fíjense, de 1812 ya empezaron los mongoles a querer sustituir a los tártaros, por esos tiempos lo lograron, pero ya en 1900 empezaron las organizaciones secretas, ahora sí, para luchar contra el imperio chino, pero que era dirigido por mongoles, y en realidad no se trataba más que de eso. En ese tiempo todavía no se trataba de instaurar la república, sino, fíjense, después de miles de años, volver a instaurar
a la dinastía Ming, que era china y que había dejado muy buen sabor de boca antes de que los tártaros los hicieran abdicar del poder, los sustituyeran. El pueblo chino odiaba mucho a los mongoles porque habían interferido mucho en sus costumbres, hasta cómo vestirse, cómo peinarse, y por eso la sociedad secreta Lao New Way, que quiere decir la sociedad del viejo toro, eso quiere decir, tuvieron apoyo europeo y empezaron pues a prosperar en su movimiento, que empezó siendo una sociedad secreta, pero llegó más adelante a lograr sus objetivos, destronar a los manchúes para instaurar de nuevo el imperio de los Ming. Ya por esos tiempos empezaron varias agrupaciones secretas, pero ahora para eliminar a la dinastía Ming y para instaurar la república. Esto ya fue por ahí por 1911, 1912. Total, esto nada más nos ha de señalar que China, como muchos países, ha tenido una historia de revueltas, revoluciones, urdimbres, sociedades secretas, sectas. Todo el tiempo dicen que no hay chino que no pertenezca por lo menos a 2 o 3 sociedades secretas. Les encanta pues el misterio. En fin, aquí la vamos a dejar y para mañana vemos entonces ya lo de las 4 sociedades secretas que en solidaridad le lograron eliminar a la dinastía Ming para instaurar la república. Esto ya fue pues ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desde luego. Las 4 sociedades secretas, la triada, los colaos, los lirios blancos y los vegetarianos, con su lema principal, río suelo de China, que traducido a lo que ellos querían decir, significa China para los chinos. También apoyaron en un principio a los Ming y decían prácticamente Ming sí, manchúes no, pero luego fueron pues los precursores del movimiento revolucionario que derivó en la instauración de la república y que veremos en nuestro último videoblog en el tema de las sociedades secretas en la República de China. A enriquecer esto, amigas, amigos, nos parece muy interesante, muy ilustrativo, muy acrisolante, porque ya sabemos, esto es cultura y la cultura es un buen camino para mejorarnos, porque no se puede pensar en mejorar este mundo sin mejorarnos como personas. Cada uno de nosotros debe trabajar en su propia mejora. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amigas, amigos.